Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y momentos especiales. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que sinceramente a mí me ha tocado el corazón de una manera muy profunda, y estoy convencido de que también resonará en sus almas y los conmoverá hasta lo más hondo. El título lo dice todo, y ya les adelanto que la emoción está garantizada. Kerem le trajo un recuerdo a Hande que la conmovió profundamente. Vamos a desentrañar juntos qué fue ese regalo, porque tuvo un impacto tan devastador y edificante a la vez, y qué valiosas lecciones nos enseña sobre las conexiones humanas, la fuerza de la memoria y el amor que trasciende el tiempo. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse, que es gratuito y nos ayuda a seguir creando contenido que toque sus corazones, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguna de nuestras historias. Imaginen esto, la vida con su intrincada danza de altibajos, sus momentos de pura alegría desbordante y sus inevitables tristezas que nos moldean, teje un tapiz de experiencias que, en última instancia, nos definen. A veces son precisamente los momentos más inesperados, los detalles más sutiles, los que dejan una marca indeleble en nuestra alma, grabándose a fuego en nuestro ser. Y hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, protagonizado por Hande, una persona cuya sensibilidad y fuerza estoy seguro de que muchos de ustedes conocen, admiran o se han inspirado en ella, y Kerem, alguien cuyo gesto demostró una comprensión, un amor y una empatía que van mucho más allá de las simples palabras o de cualquier objeto material. Lo que Kerem le entregó a Hande no es solo un objeto, es un símbolo, una llave maestra que abre puertas a recuerdos que quizás estaban velados por el tiempo, a sentimientos que se creían olvidados o a una parte de su esencia que necesitaba ser redescubierta. ¿De qué se trata este recuerdo que logró conmover tan profundamente a Hande? Bueno, sin entrar todavía en los detalles más íntimos, que reservaremos para la experiencia completa, puedo decirles que se trata de algo que teje un puente perfecto entre el pasado y el presente, algo que evoca una época específica, una sensación particular, un fragmento vibrante de vida que quizás estaba empezando a desvanecerse, a perderse en la tenue niebla del tiempo. A veces las cosas más valiosas en la vida no son las que podemos comprar con dinero, sino las que se nos otorgan con el corazón, aquellas que llevan consigo una historia profunda, una conexión especial y única entre dos personas. Y este regalo de Kerem es precisamente eso, un testimonio palpable del profundo conocimiento que tiene sobre Hande, de su capacidad para percibir sus anhelos más profundos, sus luchas pasadas y las resonancias de sus experiencias. Para comprender la verdadera magnitud de este gesto, debemos detenernos un momento y reflexionar sobre la naturaleza misma de los recuerdos. Los recuerdos no son simplemente imágenes estáticas almacenadas en un rincón de nuestra mente, son la esencia misma de quienes somos. Son los hilos invisibles que tejen nuestra identidad, los ecos vibrantes de nuestras experiencias que colectivamente nos definen. Y cuando una persona logra acceder a uno de esos recuerdos, especialmente a uno que es particularmente preciado, que guarda una carga emocional significativa y quizás hasta un grado de vulnerabilidad, el impacto puede ser increíblemente poderoso, transformador. Kerem, al parecer, dio absolutamente en el clavo, tocando una fibra sensible que resonó de manera espectacular. Piensen por un momento en la última vez que recibieron un regalo que los hizo sentir verdaderamente vistos, comprendidos en lo más hondo de su ser. No hablo de un objeto material, aunque pueda serlo, sino de algo que resonó en lo más profundo de su alma, algo que les hizo decir, «Wow, esta persona realmente me conoce». Ese sentimiento de conexión profunda, de saber que alguien te conoce tan bien como para darte algo que te trae de vuelta a la vida, a una versión de ti mismo, es sencillamente incomparable. Y eso es exactamente lo que sucedió con Hande. Este recuerdo no fue un simple detalle, un obsequio más, fue una explosión de emociones, un reencuentro íntimo y conmovedor con una parte fundamental de sí misma. Ahora surge la pregunta intrigante, ¿qué tipo de recuerdo podría ser este? Las posibilidades son infinitas y fascinantes. Podría ser algo que represente un hito importante en su vida, un momento de inmensa alegría, quizás una victoria personal, un desafío superado que marcó un antes y un después. O tal vez, y esto es lo que lo hace aún más intrigante y cargado de significado, podría ser algo relacionado con alguien que ya no está presente en su vida, un legado familiar, un objeto que perteneció a un ser querido, un pedazo de su historia familiar que se creí ha perdido para siempre o, al menos, olvidado. La conmoción profunda que experimentó Hande sugiere con fuerza que este regalo no fue superficial en absoluto.
Tocó una fibra sensible, despertó emociones que quizás habían estado dormidas durante mucho tiempo, anhelando ser redescubiertas. El valor intrínseco de un recuerdo no se mide ni de lejos en su precio monetario. Su valor reside en su valor emocional, en la carga de significado que transporta. Y en este caso el valor emocional es, sin duda alguna, incalculable. Kerem no solo le dio a Ande un objeto físico, le devolvió un fragmento preciado de su pasado, le recordó quién era en esencia y de dónde venía, fortaleciendo su sentido de identidad. Es un acto de amor puro, de cuidado genuino, de profunda empatía. Demuestra que Kerem no solo presta atención superficial a Ande, sino que realmente se esfuerza por comprenderla en su totalidad, por conectar con su mundo interior, con sus experiencias y su historia personal. Imaginen la escena: Ande, quizás en un momento de aparente normalidad, inmersa en su rutina diaria, sin esperar nada en particular, recibe este obsequio de Kerem. La sorpresa inicial, la curiosidad inocente al desenvolverlo, y luego, al reconocer la esencia profunda de lo que es, al comprender el significado que encierra, las lágrimas comienzan a brotar, la emoción la inunda, desbordante. Es un momento íntimo profundamente personal, que nos habla de la importancia insustituible de los vínculos humanos verdaderos. En un mundo que a menudo puede sentirse fugaz, transaccional y efímero, actos como este nos recuerdan el valor duradero y trascendente de la conexión humana genuina. ¿Qué nos dice esto, en última instancia, sobre la relación entre Kerem y Ande? Nos sugiere una complicidad tácita, una historia compartida rica en matices, una comprensión mutua que va mucho, mucho más allá de lo superficial. No es una relación que se basa únicamente en las apariencias externas o en la conveniencia del momento, sino en un conocimiento profundo y apreciativo del otro. Kerem demostró ser alguien que sabe cómo tocar las teclas correctas, cómo despertar las emociones que realmente importan, aquellas que nos definen y nos nutren. Y esto, amigos, es algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. No se trata solo de regalar cosas, sino de regalar significado, de regalar comprensión, de regalar momentos que resuenan en el alma. Se trata de prestar atención a los detalles, a las historias que cada persona lleva consigo, a los sueños que albergan en lo más profundo de su corazón. Un pequeño gesto cargado de un profundo significado puede tener un impacto exponencialmente mayor que cualquier muestra ostentosa y vacía de afecto. Kerem, en su infinita sabiduría y amor, entendió esto perfectamente. Este recuerdo, sea lo que sea en su forma física, se convierte en un tesoro invaluable. No solo por lo que representa materialmente, sino, y esto es crucial, por quien se lo dio y por la abrumadora reacción emocional que provocó. Ande, al recibirlo, no solo se conmovió, se sintió validada, amada incondicionalmente, profundamente comprendida. Es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las inevitables dificultades y desafíos de la vida, siempre hay espacio para la belleza, la ternura y los gestos que nos elevan el espíritu y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Ahora, si bien no podemos revelar todos los detalles específicos del recuerdo para mantener esa chispa de misterio, para proteger la intimidad y el respeto por la privacidad de los involucrados, sí podemos reflexionar profundamente sobre el impacto general de este gesto. Este acto de Kerem es un ejemplo brillante y conmovedor de cómo el conocimiento profundo, la observación atenta y el amor genuino pueden manifestarse en acciones concretas que dejan una huella imborrable en el alma de una persona. Ande, al ser conmovida de esta manera tan profunda, sintió como si una parte esencial de su historia, una parte irreemplazable de ella misma, hubiera sido rescatada del olvido y honrada de la manera más hermosa. Este tipo de historias nos inspiran a ser mejores personas, a ser más conscientes de los demás, a buscar activamente esas conexiones humanas que realmente importan y que enriquecen nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios actos, sobre cómo interactuamos con las personas que nos rodean, y a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, dejar una marca positiva y duradera en la vida de los demás? ¿Cómo podemos ser ese Kerem para alguien en nuestra vida? Así que, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, la historia de Kerem y el recuerdo que le trajo a Ande es un poderoso y emotivo recordatorio del valor incalculable de los gestos significativos. No se trata únicamente de lo que se regala, sino del amor, la comprensión, la atención y la profunda intención que hay detrás de cada acto. Este recuerdo tocó a Ande de una manera que pocas cosas logran, evocando emociones profundas, conectándola íntimamente con su pasado y reafirmando con una fuerza arrolladora la profundidad y la belleza de su vínculo con Kerem.
Nos enseña la importancia fundamental de la atención genuina, la empatía profunda y la creación de momentos que verdaderamente resuenan en el alma. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Alguna vez han recibido un regalo que los conmovió profundamente y por qué? ¿Qué significado tienen los recuerdos para ustedes en la construcción de su identidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus valiosas opiniones. Antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, demuéstrennos su apoyo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda disfrutar de esta historia conmovedora y reflexiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y reflexiones que con tanto cariño preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que toquen el corazón. Cuídense mucho y vivan cada momento con intensidad y amor.